Bien, muy buenos días a todos. Vamos a comenzar el día de hoy viendo lo que es la unidad de conjuntos, ¿no? Si hablamos de conjuntos, un conjunto es una agrupación de cualquier tipo de elementos, ¿no? No importa qué naturaleza tengan estos, nosotros podemos agruparlos en conjuntos, ¿no? Su notación es la siguiente. Vamos a utilizar las letras mayúsculas A, B, C, D, etcétera, ¿no? Para representar conjuntos. Y parte de eso vamos a usar este operador de acá. El de aquí se llama pertenece y este que está así negado es no pertenece. ¿Ya? Esa nueva simbología vamos a utilizar. Después hay dos formas de enunciar o describir un conjunto. Primero está por extensión, que consiste en escribir el conjunto con todos sus elementos dentro de llaves, ¿no? Por ejemplo, A, E, I, O y U. Podría ser un conjunto, en este caso es el conjunto A. Ahí está escrito por extensión. Si hablamos de comprensión, por comprensión, el mismo conjunto podríamos escribirlo de esta forma. Y se lee, ¿no? A es un conjunto de elementos X, de tal forma que X es una vocal, ¿no? Para nuestro alfabeto tenemos solamente 5 vocales. Esto sería comprensión y básicamente es el conjunto solución o todas las raíces del predicado que tengamos aquí adentro, ¿no? Que sería B de X por vocal, ¿ya? De esas dos formas es la comprensión. Por extensión siempre va a ser cada uno de los elementos está listado, está dentro del conjunto, escrito, y por comprensión vamos a tener que hallar las raíces generalmente del predicado que se tiene de esta parte, ¿no? Bien. ¿Qué más tenemos con conjuntos? Sí, este operador de aquí, ¿cómo se utiliza esa operación? O bueno, este símbolo. Sencillo, de este lado tenemos lo que es A, puede ser el número 1 o lo que sea, ¿no? Nosotros hablamos de elementos. Y un elemento pertenece o no pertenece a un conjunto. Y ese conjunto, vamos a decir que es A. Ahora, puede ser pertenece, y para escribirlo de nuevo todo esto, no pertenece igual. Esa es su relación. Del lado izquierdo, antes del operador este, o antes de este símbolo, está un elemento, y del lado derecho tenemos un conjunto, ¿ya? Así que cuando nosotros leamos, esto se lee de esta forma. A pertenece al conjunto A. B pertenece al conjunto A. 1 pertenece al conjunto A. Esto de aquí. A no pertenece al conjunto B. A no pertenece al conjunto perdón, B. O 1 no pertenece al conjunto B. ¿Ya? Bueno, ¿qué más tenemos? A ver. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir aquí directamente lo que son los tipos de conjuntos. El primero de ellos se llama conjunto unitario. Bueno, si hablamos en orden, primero estaría el conjunto vacío, ¿ya? El conjunto vacío
Su símbolo es este de acá, ¿ya? Y también se escribe como las llaves de los conjuntos, pero sin ningún elemento, ¿no? Así, vacío. Después tenemos lo que son los conjuntos unitarios. Un conjunto unitario, también llamado singleton, es aquel conjunto que solamente tiene un elemento. Estos dos son ejemplos por si acaso. Tienen un solo elemento. Por eso el nombre, ¿no? De unitario. Luego tenemos lo que es el par desordenado. Que básicamente son conjuntos de dos elementos. Puede ser A, B, X, Y, 0 y 1. Que nos dice lo siguiente. Al ser desordenado y al ser un conjunto, da lo mismo escribirlo de esta forma o de esta otra forma, ¿no? Sigue siendo el mismo conjunto. Ese conjunto tiene los elementos A y B y este conjunto tiene los elementos B y A. Sigue siendo el mismo conjunto porque ambos llevan los mismos elementos, ¿no? ¿Qué más tenemos? A ver, conjuntos. Ya. Voy a abrir aquí un rato. Para guiarme voy a usar esto de aquí. Ya. Lo que es totalmente contrario al conjunto vacío es justamente esto de aquí, ¿no? Se llama el conjunto universal. Universal. Y básicamente es aquel conjunto que contiene a todos los elementos que vamos a considerar para nuestro estudio, ¿no? O el contexto que vamos a usar para nuestro conjunto. Su notación es esta de aquí, la letra U mayúscula. Después, si hablamos de conjuntos numéricos, tenemos los siguientes conjuntos. Vamos a hablar de estos conjuntos. A ver, conjunto de los números naturales son todos los números enteros con los que contamos, ¿no? 1, 2, 3, etc. El de los enteros z es desde menos infinito hasta más infinito, ¿no? Todos los números enteros, positivos y negativos. Los números racionales, números irracionales, números reales, complejos. Bueno, estos dos son más de importancia para nosotros, ya que estamos haciendo un estudio de matemáticas discretas, ¿no? De hecho, solamente, la mayoría de veces vamos a trabajar solo con naturales. ¿Qué más hay? Ah, la notación. Bueno, no la notación, sino el concepto. Conjunto finito y conjunto infinito. Del conjunto finito se dice que, o bueno, los conjuntos finitos realmente tienen un número determinado de elementos, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros
conocemos la cantidad de esos elementos. Por ejemplo, nosotros sabemos que el conjunto A tiene 5 elementos, ¿no? Porque son 5 justamente las vocales. En cambio, si hablamos de ah, algún conjunto del cual no sabemos de forma determinada la cantidad de elementos, obviamente es un conjunto infinito, ¿ya? Esos son los dos conceptos. Finito, si tiene un número determinado de elementos, e infinito, si tiene un número indeterminado de elementos. Y bien, eso es un poco de teoría respecto a conjuntos, ¿no? Más que todo, esto de aquí es lo más importante, cómo se escribe un conjunto, por extensión, por comprensión, qué es ese operador. Ahorita vamos a ver más operadores, o bueno, más simbolitos, y justamente cómo se relaciona, ¿no? Del lado izquierdo tenemos un elemento relacionado con un conjunto, ¿no? La relación es pertenece, como también la misma relación podría ser otra llamada no pertenecer. Aquí hemos dicho algunos ejemplos. Bien. Vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a ver lo que es la inclusión de conjuntos. Inclusión. Y ya con esto vamos a hacer algunos ejercicios. La inclusión es así. Conjunto A está incluido en el conjunto B. Así se lee, ¿no? A está incluido en el conjunto B. O directamente A está incluido en B. Ahora, esta operación tiene, o bueno, esta relación en sí, que es entre conjuntos por si acaso. A y B son conjuntos. La relación se da entre conjuntos. ¿Y a qué es equivalente? Esto nos quiere decir que todos los elementos que están en A son elementos de B. ¿Ya? Todos los elementos de A también son elementos de B. O son parte de B. Por eso la relación, ¿no? Para todo X, si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Todos los elementos de A son elementos de B. Para que se cumpla que A está incluido en B. ¿Ya? Ahí está nuestro valor, entonces. Perdón, nuestra definición. Hay otra definición que se llama igualdad. Un conjunto A es igual a un conjunto B si y solamente si dos cosas ocurren. Que el primero es subconjunto del segundo y el segundo es subconjunto del primero. Es decir, dos conjuntos son iguales si todos los elementos de A son elementos de B y todos los elementos de B son elementos de A. ¿Ya? A está incluido en B y también, esto es un y, B está incluido en A. Esa es su definición. Vamos a hablar ahora de este conjunto. Conjunto potencia, señor. ¿Qué es el conjunto potencia? Es el conjunto de todos los posibles subconjuntos del conjunto A. Aquí nos dice, ¿no? El conjunto potencia de A está formado por todos los subconjuntos del conjunto A. Se llama conjunto potencia o conjunto de partes. Se escribe con esta P. Y es un conjunto, por eso están aquí estas llaves, donde sus elementos que vamos a definir sabemos que son subconjuntos, así que no puedo escribir una X minúscula.
Debería escribir una X mayúscula, ¿ya? De tal forma que X es subconjunto de A. Entonces el conjunto potencia es un conjunto formado por todos los subconjuntos de este valor, en este caso del conjunto A. Esta es su definición, ¿no? Ahora, una nota nos dice lo siguiente, ¿no? El número de elementos de PDA es 2 a la n, siendo n el número de elementos de A. ¿Esto qué quiere decir? Que si A tiene n elementos, su conjunto potencia tiene 2 a la n, 2 elevado a n. Y visto de otra forma, si el conjunto potencia representa los subconjuntos, cada conjunto va a tener siempre 2 elevado al número de elementos del propio conjunto, ¿no? Por ejemplo, si A tuviera 1 y 2, ¿cuántos subconjuntos tiene A? Tiene 2 elevado a 2 subconjuntos, que en total son 4, ¿no? Ya vamos a ver cómo calcular, o bueno, cómo escribir los subconjuntos, que es justamente el conjunto potencia de A, ¿no? Conjunto potencia de A. Ahora sí, podemos pasar a lo que son operaciones. Aquí vamos a usar A y B conjuntos, ¿ya? No son otra cosa, son conjuntos. La primera operación se llama unión. Para hacer una unión requerimos dos conjuntos. Lo voy a representar como el conjunto A unión con el conjunto B. Esto que nos da como resultado. Esa unión es igual a otro conjunto. Las operaciones con conjuntos nos dan como resultado otro conjunto. Y ese conjunto está formado por elementos X, no los conocemos, pero sabemos que X pertenece a A o pertenece a B. O a ambos, ¿no? Porque esta O no es exclusiva, es una O inclusiva. Ahora bien, si hablamos de la intersección, estamos hablando de lo siguiente. Se escribe de esta forma: A intersectado con el conjunto B, por si acaso A y B son conjuntos. Su definición es la siguiente, ¿no? La intersección de dos conjuntos es otro conjunto formado por elementos X, de tal forma que X pertenece a A y también pertenece a B. Si cumplen esta condición, forma parte de la intersección, ¿ya? Está en A y también en B. En pocas palabras, son los elementos comunes que existen en ambos conjuntos. Vamos a ver ahora la diferencia relativa. Diferencia relativa. Se escribe de esta forma. Se escribe A menos B. Esta operación entre estos dos conjuntos también es un conjunto formado por elementos X, de tal forma que X pertenece a A y X no pertenece a B. ¿Ya? X no pertenece a B. Pertenece al primero y no pertenece al segundo.
la diferencia simétrica. Diferencia simétrica. Nos queda de esta forma, ¿no? A diferencia simétrica de B. Está formado por elementos X, donde X pertenece a A o X pertenece a B, pero no pertenece a ambos, ¿no? Esto sí es un O exclusivo. Y por último vamos a ver lo que es el complemento. Complemento de un conjunto, ¿no? Se escribe de esta forma: complemento de A, esa es una notación, otros usan esta notación, A elevado a C, y tenemos todos los elementos del universo, es decir, que X pertenece al universo de este conjunto, pero X no pertenece a A. ¿Ya? X no pertenece a A. Quiere decir que son todos aquellos elementos que están fuera del propio conjunto, pero forman parte del universo dado, ¿no? Y ahí están las 5 operaciones. Vamos a ver ahorita su representación gráfica. Y también vamos a hacer ejercicios con estas operaciones. Antes de eso, ¿hay alguna pregunta sobre estas operaciones y sobre estos conceptos con conjuntos? ¿Podría explicarle el complemento otra vez, por favor? Es que no lo escuché muy bien. Ah, ya, del complemento. El complemento, básicamente, bueno, lo representamos por este valor de acá. No veo esto aquí. Ese símbolo representa el complemento. Y también es un conjunto, ¿no? Por eso están estas llaves acá. Pero está formado por elementos de nuestro universo. No son otro tipo de elementos, ¿no? Obviamente A está dentro del universo. Y son esos elementos, pero la condición es que no pertenezcan a A. Básicamente, son todos aquellos elementos que no están dentro del conjunto A. ¿Ya? Ese es el complemento de un conjunto. Todos los elementos que están fuera del propio conjunto, pero pertenecen al universo. No pertenecen a A, pero pertenecen al universo. Bien, hagamos lo siguiente. ¿Se puede dibujar formas acá? Creo que sí. Voy a dibujarlas las formas. Ush. Vamos a dibujarlo así. En esta forma, los elementos son disjuntos, ¿no? Eso es disjunto. Y vamos a hacer otro que sean conjuntos. Aquí al ladito. Para representar las operaciones. De esta forma.
y disjunto y no disjunto. Para cada caso vamos a tener 1. Unión, intersección, diferencia y diferencia simétrica. Bueno, vamos a representar de forma gráfica lo que es la unión. ¿Ya? La unión va a ser lo siguiente. A ver, este es el conjunto A y este es el conjunto B, para este caso. La unión vendría a ser todo esto de acá. Bueno. Todo A y todo B. Aquí también. Todo A y todo B. En cambio, lo que es la intersección, aquí la intersección es vacía. Es decir, que A intersección B es vacío, ¿no? No hay elementos en común. En cambio acá, vendría a ser eso de ahí. ¿Ya? Esa es la intersección. Obviamente esto de aquí es A y esto de aquí es B. Eso es A intersección B. Por acá es A unión B y también aquí es A unión B. Ahora si hablamos de la diferencia, primero la diferencia relativa. Si hablamos de A menos B, sería todo este conjunto de acá. Y nos quedaría así. Ahí, ¿no? En cambio acá, si yo quisiera hablar de B menos A, también se puede hacer, sería esto de aquí, ¿no? Sería lo que está con verde. Todo lo que está con verde sería B menos A. Ahora, aquí tenemos A y tenemos B. La diferencia relativa de A menos B sería más o menos de esta forma. Eso es A menos B. Y lo que voy a pintar de verde es B menos A.
Y ya simplemente si hablamos de la diferencia simétrica, esto es lo amarillo y esto es lo verde. ¿Ya? La diferencia simétrica, si esto es A y esto es B, y quiero representar A diferencia simétrica de B, son ambos círculos. Hay que dar de esta forma. Igual acá, solamente que aquí vamos a tener cuidado. ¿Ya? Eso de ahí y esto de aquí. Ahí. Eso representa la diferencia simétrica. Noten que no está incluido la intersección, ¿no? No está incluida la intersección. A y B. ¿Sí? Y ahí están todas las operaciones. Bueno, falta el universo. El universo lo voy a dibujar acá, abajo. Rectángulo. Ese rectángulo representa el universo. Y este círculo. Ese círculo representa un conjunto. ¿Ya? Y es básicamente todo lo que está por fuera. No quedó también pintado, pero la idea es eso, ¿no? Todo lo que está por fuera es el complemento. Todo esto de aquí es el complemento de A, que está escrito de dos formas, ¿no? Y ahí tenemos todas las operaciones, ¿no? De forma gráfica. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿El complemento cómo sería? Este es el complemento. Ah, no, aquí, ¿no? Complemento. Se llama esto de aquí, complemento. Todo lo que está fuera de A, pero está dentro de U. Ya, ahora sí. Vamos a hacer algún ejemplo con operaciones, ¿ya? Sean los conjuntos y vamos a trabajar con A. Va a ser 1, 2, 3, 4, 5. Después vamos a ver con B 1, 3 y 5. Y vamos a ver con C 2, 3, 4, 5.
y 6. Quiero hacer las siguientes preguntas, ¿ya? Ahora las siguientes preguntas vamos a tener que responder si es verdadero o falso. Primero, 1 pertenece a A, 2 pertenece a A, 6 no pertenece a A. Luego, B está incluido en A, B está incluido en C, son A y B, perdón, A y C son iguales. Eso respondamos. Con, obviamente, verdadero o falso, ¿no? En el primer caso nos dice que 1 es elemento de A. Para que esto sea verdadero, 1 debería estar listado aquí, ¿no? En la lista de elementos del conjunto. ¿Ya? Efectivamente, el número 1 está aquí, así que esto es verdadero. El 2 también es elemento de A, es verdadero. Ahora, 6 no pertenece a A. Como nosotros estamos preguntando o afirmando, mejor dicho, que no pertenece, vemos que no está, así que esto es verdad. Efectivamente, el 6 no pertenece a A. En cambio, aquí ya tenemos otra operación. B subconjunto de A. ¿Qué hay que hacer? Hay que preguntar. ¿Todos los elementos de B forman parte de A? Busquémonos. El 1, sí. El 3, sí. El 5 también. Así que esto es verdadero. En cambio, si hablamos de que B es subconjunto de C, vamos a notar que el 1 no forma parte de C. Estos dos pueden formar parte, pero el 1 no está. Por lo tanto, esto es falso. Y si hablamos de que A es igual a C, efectivamente, por más que tengan la misma cantidad de elementos, no significa que sean iguales, ¿no? Sencillamente debemos revisar todos los elementos de A, deberían ser elementos de B, y todos los elementos de B, elementos de A. Y en este caso, el 1 no pertenece a C y el 6 no pertenece a A. Así que definitivamente estos dos son diferentes, ¿no? Son conjuntos que no son iguales. Bien. Ahora con esos mismos conjuntos ya no vamos a hacer esas consultas, sino quiero hacer lo siguiente. Quiero que calculen A intersección B, B intersección C, A menos C, C menos A, diferencia simétrica. No me di un universo, el universo va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Ya? Quiero que calculen el complemento de C, A, B, C, D, E, F, y vamos a ver esto de aquí, complemento de C, diferencia simétrica de A. ¿Ya? Vamos a ir calculando. El primero, ¿qué decía la definición de intersección? Son aquellos conjuntos que pertenecen a ambos conjuntos, ¿no? En este caso, A y B. Y los elementos que pertenecen a ambos conjuntos, efectivamente, son el 1, el 2 y el 3. Nos vamos a anotar aquí 1, 2 y 3. En cambio, entre B y C, ¿cuáles son los elementos que son comunes? Disculpa una pregunta. Sí, dime.
El 2 pertenece a B. Ah, perdón. Es 1, 3 y 5. Gracias, gracias. Lo escribí mal. Ahora, B intersección C. Para la B intersección C debo buscarle los elementos que son comunes entre B y C. De ahí vamos a tener que el 1 no forma parte de C, el 3 forma parte de B y de C, así que lo anotamos. Y el 5 también, ¿no? Muy bien. Ahora, la diferencia simétrica, perdón, la diferencia relativa entre A y C. Son todos aquellos elementos que están en A, pero no forman parte de C. Y ese único elemento es el 1, ¿no? ¿Por qué? Porque después el 2, el 3, el 4 y el 5 forman parte de C, así que no pueden formar parte de mi diferencia relativa. Solamente forman parte aquellos que pertenecen solo al conjunto A y no pertenecen al conjunto C. Ahí queda solamente el 1. En cambio, de C menos A, van a revisar que nos va a quedar solamente el número 6, porque es el único que no está presente en A. Así que esto es igual a 6. ¿Ok? Para el complemento de C, la definición del complemento de C es que son aquellos elementos que están en el universo, este es nuestro universo, y no pertenecen a C. ¿Cuáles serían esos elementos? 7, 8 y 9. El 1 ¿Cuál igual. más? El 1 más, ¿no? Y el 1. Bien, vamos a anotarlos. Entonces son el 1, el 7, el 8 y el 9. Bien. Ahora vamos a hacer esta diferencia, que es una diferencia simétrica. Todos los elementos que están en el complemento de C, aquí tengo el complemento de C para revisarlo. Diferencia simétrica con todos los elementos de A. Ya nos decía la definición, pertenecen al primero o pertenecen al segundo, pero no están en ambos conjuntos. Por lo tanto, nosotros vamos a escribir lo siguiente. Nos va a quedar 2, 3, 4, 5. Y del complemento de C no puedo anotar el 1 porque el 1 está en ambos conjuntos, así que no pertenece a la diferencia simétrica. El 2, el 3, el 4 y el 5 solamente pertenecen a A. Y de los que pertenecen solo al complemento de C son 7, 8 y 9. Y ahí está la diferencia simétrica. Ahora no hemos hecho ningún ejercicio de unión. Bueno, la unión es la más sencilla, simplemente es copiar todos los elementos de ambos conjuntos. Por ejemplo, si yo tuviera A menos C, unión C menos A, esto sería simplemente 1 y 6. Y esto de aquí se van a dar cuenta que es esta operación. A diferencia simétrica de C. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta? Vamos a hacer otros más. A ver. Si A tiene un elemento, B va a tener solamente 2. Y vamos a hacer que C tenga 3. ¿Ya?
¿Cómo se escribe el conjunto potencia de A? Obviamente el conjunto potencia de A son todos los conjuntos, mejor dicho, todos los subconjuntos de A. Entonces, antes que nada, yo sé que el número de elementos del conjunto potencia de A o el número de subconjuntos de un conjunto es 2 elevado a n. En este caso, ¿cuántos elementos tiene A? A tiene solamente un único elemento, así que su conjunto potencia tiene 2 elementos y es el vacío y el propio conjunto. Recuerden, el vacío es subconjunto de A para todo conjunto A y A es subconjunto de sí mismo para cualquier conjunto A. Esto siempre se cumple. El vacío es subconjunto de A y que A es subconjunto de A, es subconjunto de sí mismo. Ahora, si hablamos del conjunto potencia de B, vamos a saber que el conjunto potencia de B tiene 2 elementos. Sus subconjuntos serán, entonces, 2 a la 2, 4 subconjuntos. Siempre se empieza anotando, ¿no? Vacío, el conjunto B. Y una vez que anotamos estos dos, obviamente faltan dos más, que van a ser, bueno, vamos a ir escogiendo según el número de elementos. El número de elementos que toca, este era 0, este era 2, el total, digamos, tocaría con un elemento. Escogemos subconjuntos con un solo elemento y nos va a tocar solamente X y conjunto unitario con el elemento Y. Y ahí tenemos nuestros 4 subconjuntos. Ahora, si nosotros hablamos de C, obviamente esto tiene 3, ese va a tener 2 a la 3, que son 8. Y como siempre yo conozco dos, que es el vacío y el propio conjunto, me voy a concentrar en los otros 6, que básicamente son los conjuntos unitarios, perdón, esto no es X, aquí es P, esto es Q y esto es R. ¿Cuántos vamos ahí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Nos faltan 3 más. Y bueno, ahora hay que ir combinando de 2 en 2 y vamos a tomar P con Q y voy a tomar P con R, que es este subconjunto. Efectivamente es subconjunto de C. Y nos falta uno, tengo PQ, PR, falta QR, ¿no? Y ahí está el conjunto potencia de C. Y obviamente esto va a ir escalando, ¿no? Si tiene más de 3 ya es un poco extenso hacerlo, ¿no? Esto tendría 2 a la 4, 16 subconjuntos. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan?
Bien, continuamos. Entonces, veamos lo siguiente. A ver. Ya, eso vamos a encontrar, a ver. Ahí tenemos nuestros conjuntos por comprensión y vamos a hallar todas esas operaciones con conjunto, ¿ya? Entonces, lo que hay que hacer es simplemente, vamos a escribir los conjuntos, ya no por comprensión, sino por extensión. Aquí me olvidé cerrarlo. Y vamos a detallar justamente cada uno de sus elementos, ¿no? Eso es escribir por extensión. Acá, bueno, sería 0, más menos 1, más menos 2, menos 3, menos 4 y más menos 5, ¿ya? Ese es el universo. Del menos 5 al 5, todos los números enteros comprendidos en ese rango. Eso nos indica este valor absoluto, ¿no? Se puede escribir así, x menos 5 y 5, ¿ya? Ahora, acá hay que tener cuidado de ver realmente si las soluciones que tenemos forman parte del universo. En este caso tenemos x, x menos 3, 2x más 1, x menos 1. Se supone que todo este producto nos da 0, ¿ya? ¿Qué podemos afirmar de esta ecuación entonces? Sencillo, que x es 0 o x menos 3 es 0 o 2x más 1 es 0 o x menos 1 es 0. De aquí, primer valor, x es 0.
De acá, X, segundo valor, es 3. Pregunta, ¿el 0 y el 3 son números enteros? Obviamente sí. Y también hay que tener cuidado de que formen parte del universo que tenemos. No podemos salirnos de este universo. ¿Ya? Ahora, obviamente, todos estos son subconjuntos del universo, ¿no? A, B y C. Tenemos justamente lo que es 0, 3. Aquí vamos a tener X igual a menos un medio. Como menos un medio no es un número entero, no lo vamos a tomar en cuenta. En cambio, X igual a X menos 1 igual a 0 nos va a dar como resultado X igual a 1. ¿Ya? Y tenemos esos valores, 0, 3 y 1. Para B, vamos a tener los números enteros que son estrictamente menores, perdón, números naturales que son estrictamente menores que el 4. Y esos números son el 1, el 2 y el 3, ¿no? De los números naturales. Acá vamos a desarrollar un poco esa inecuación y vamos a tener lo siguiente. A ver. Simplemente X más 2 menos 5 es mucho. Vamos a ponerle hasta el 3, menor que 3. Esto se escribe de esta forma. X más 2 es menor o igual a 3, menor o igual a menos 3. Este menos 2, bueno, este 2 va a pasar como menos 2 a este lado y como menos 2 al otro lado. ¿Ya? Menos 2, menos 2, menos 2. Para que se mantenga todo parejo. Y vamos a tener que son los valores comprendidos del menos 5 al 1. ¿Ya? Los voy a escribir. Menos 5, menos 1, perdón, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0 y 1. Todos esos son elementos de C. Bien. Bueno, vamos a resolver esto de aquí, paso a paso. Primero vamos a hallar este conjunto de acá. Quiero encontrar B intersección C. ¿Cómo hallamos B intersección C? Hay que verificar los elementos de B y los elementos de C que son comunes entre sí. Creo que es solamente el 1. Sí, ¿no? Solamente es el 1. Así que aquí anotamos el número 1. Ahora, C menos A. C menos A son aquellos elementos que están en C, pero no forman parte de A. Y en A tenemos el 0, el 3 y el 1. Verifiquemos acá. Este solo forma parte de C, solo forma parte de C, solo forma parte de C. Hasta el negativo, solamente estos dos, ¿no? El 0 y el 1 son parte de A, así que no podemos anotarlo, ¿no? Vamos a tener menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Ahora sí, ya tenemos este conjunto, falta la unión de ambos y vamos a buscar justamente eso, ¿no? P intersección C, unión C menos A. Y nos va a quedar de esta forma, nos va a quedar menos 5, menos 3, perdón, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Todo esto es parte de C menos A y tenemos uno más que está en B intersección C. Ahora sí, a eso le vamos a sacar el complemento. Y vamos a tener B intersección C, unión C menos A, complementado. ¿Dónde está el universo? Son los números del menos 5 al menos 1, el 0 y del 1 al 5 positivo. Del menos 5 al menos 1 ya los tengo en este conjunto, así que no puede pertenecer al complemento. Vamos a anotar los que no están
aquí. Efectivamente, el 0 no forma parte de ese conjunto, el 1 sí forma parte, queda descartado. Y nos van a quedar el 2, el 4, el 3 y el 5. ¿Ya? ¿Cómo puedo verificar realmente que he sacado bien el complemento? Si conocemos el número de elementos del universo, debería ser igual a el número de elementos de un conjunto cualquiera más el número de elementos de su complemento. Podemos verificar eso. Aquí tenemos 6 elementos, aquí tenemos 5 y aquí en total tenemos 10 que son estos positivos y negativos, más el 0 serían 11, ¿no? Efectivamente, 6 más 5 elementos nos da 11. Así que no hemos cometido tal vez el error en alguno de nuestro complemento, ¿ya? En el momento de escribir los elementos del complemento. Y bueno, ¿alguna pregunta que tengan antes de terminar? Disculpa, el inciso C no lo entendí muy bien cómo lo hiciste. El inciso C. ¿Esto? Sí, ¿Esto? sí. Sí, sí, ese sí. Conjunto Ese C. no lo entendí. Sí, sí, conjunto C no lo entendí muy bien. Es la solución de esta ecuación. Pero básicamente esto se escribe así. Esto de aquí lo tenías adentro, ¿no? Ahora 3 positivo y lo multiplicas por menos 1 y lo pasas acá. Ahora esto se escribe así igual. Ahí lo despejas, digamos. Sería menos 5 y ese de ahí sería 1. Vas a restar, ¿no? De ahí lo puedes volver a juntar si quieres. Ahora, ¿cómo estás seguro de que todos estos elementos cumplen? Menos 5 más 2, ¿cuánto te da menos 5 más 2? Te da 3 negativo, ¿no? Como esto es valor absoluto, le va a quitar el signo y va a quedar 3. El menos 4 más el 2 te va a dar 2 negativo. Por el valor absoluto que tenemos aquí afuera, esto es un valor absoluto por si acaso, nos va a quedar 2 y efectivamente el 2 es menor que 3. Lo mismo con el menos 3, nos va a quedar menos 1 queda 1 positivo, que es menor que 3. Con el menos 2 también, menos 2 más 2 es 0, 0 es menor que 3, ¿no? Y con el 1 negativo, nos va a quedar menos 1 más 2, nos queda 1 positivo, su valor absoluto sigue siendo 1, y 1 es menor que 3, cumple también, y lo mismo para el 0 y para el 1, ¿ya? Aquí con 0 queda 2, y aquí con 1, la suma de esto va a quedar 3, efectivamente. Ese es el último valor que tenemos en nuestro conjunto, ¿ya? Si no entiende bien lo de los valores absolutos, sería bueno que le dé una repasadita, ¿no? Hay varios videos en lo que es la plataforma de YouTube, ¿no? También lo hemos visto en el CUP. Se ha visto lo que eran los valores absolutos, ¿ya? Bien, ¿alguna otra consulta que tengan? Bien, en la próxima clase tendríamos que estar viendo entonces lo que es demostraciones y simplificación de estas operaciones, ¿no? ¿Ya? El tema de la simplificación. En la simplificación se hace con esto de acá, con todas estas propiedades. Lo último que está elevado a C. En realidad no está elevado a C. Esto de aquí se llama complemento. ¿Cómo lo saco? Sencillo. Como yo quiero el complemento de esto, de este conjunto, yo voy a revisar el conjunto, ¿ya? Este conjunto de aquí lo vamos a revisar.
yo conozco todos sus elementos, ¿no? Estos son sus elementos de ese conjunto. Ahora, para sacar el complemento, voy a ir a revisar el universo. Este es mi universo, ¿no? ¿Ya? Ahora, en ese universo voy a tomar todos los elementos que no pertenecen al conjunto al cual estoy sacando su complemento. Por eso es que la gráfica quedaba así, ¿no? Todo el complemento es esto de afuera. Justamente es por eso, ¿no? Son todos los elementos que no pertenecen al conjunto, pero forman parte del universo dado. En este caso, mira, aquí tenemos el -1, queda descartado, el -2 queda descartado, el -3 también queda descartado. El -4 no lo puedo tomar porque forma parte ya del conjunto que tenemos acá. Y el -5 tampoco. En cambio, el 0 no forma parte de este conjunto que está aquí con verde. Así que ese 0 lo podemos anotar. Y efectivamente está aquí, ¿no? Ese 0 está ahí. Lo mismo para el 1 positivo, para el 2 positivo, para el 3. Bueno, no para el 1 positivo. El 1 positivo forma parte de el conjunto original, que era este de aquí, ¿no? Así que ese 1 positivo no lo toma en cuenta. Pero el 2, el 3, el 4 y el 5 justamente van a formar parte de nuestro complemento. Si vos unís estos dos, si vos unís siempre cualquier conjunto con su complemento, eso siempre te va a dar el universo. Si no cumple con eso, obviamente está mal escrito, ¿no? Tu complemento. Pero ese es el complemento. Todos los elementos restantes del universo que no pertenecen al conjunto al cual se está consultando el complemento, pues, ¿no? En ese caso es esto de aquí. Si querés lo resalto mejor. Disculpe, auxiliar, entonces la C representa al complemento, ¿no? Porque parecía que representaba al conjunto C. Esa diferencia No. creo que... Cuando la C está como exponente, es complemento. Es C así. Ah, Ahora, está bien, sí. hay otra forma de representar el complemento. La otra forma era que en lugar de poner esa C ahí, yo haya escrito esta C media alargada acá. Eso igual es complemento. Pero a mí me gusta más esta notación, ¿no? Depende de cada quien cómo lo usa. Por ejemplo, obviamente las dos notaciones representan lo mismo, ¿no? Eso de ahí es complemento. ¿Ya? Eso es el complemento. Y el complemento es únicamente igual a los valores que no están en el universo, ¿no? Tendríamos que anotar también el conjunto, porque si dice que es No. el conjunto. Solamente los valores que nos quedan en el universo que no pertenecen al conjunto. Es Ah, vale. básicamente, por eso es así, ¿no? Si Sí, sí, todo sí. esto de aquí adentro es A, es el resto. Lo que queda del universo es su complemento. Claro, sí. Entiendo. Es eso mismo. ¿Ya? Ese es el complemento. Bien, vamos a dejar de grabar.